Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra al recibir a la doctora Gabriela López Sáenz en sus programas académicos. Doctora en Psicología Escolar y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude, es también maestra en intervención psicológica en contextos educativos y licenciada en Ciencias de la Educación. Su trabajo académico y profesional se ha centrado en el diseño de programas de intervención educativa para contextos urbano-marginales, así como en el desarrollo de estrategias inclusivas dirigidas a estudiantes con necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales. Cuenta con una amplia trayectoria como docente universitaria y formadora de docentes en pregrado y posgrado, destacándose por su enfoque en pedagogía inclusiva, capacitación docente y trabajo interdisciplinario. Su experiencia abarca desde la práctica en aula de nivel básico hasta la dirección de programas de formación para profesionales de la educación en México y el extranjero. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su experticia académica y profesional representa un compromiso firme con una educación más equitativa, científica e inclusiva en América Latina. Muchas gracias, Graciela, y pues agradecer al Instituto Umbrales para participar, o por la invitación a participar en este foro Neuroeduca. Creo que pues es un gran espacio para visibilizar justamente este tema, nuestro tema de altas capacidades. Y me voy a centrar justamente, pues escuchaba ya este recorrido histórico y algunas de las dudas de los participantes. Entonces espero dar algunas pistas justamente sobre pues quiénes son estos niños, estas niñas y qué se puede hacer desde dentro de las aulas escolares, ¿no? Eh, y pues yo me imagino que algunas de ustedes o algunos, pues cuando les hablan de altas capacidades en el aula, dicen, ¿cómo? ¿De qué? ¿En serio? ¿En esta aula? ¿En esta escuela hay algo así? ¿Qué es eso de altas capacidades? ¿No? Y también para algunos quizá les asuste mucho porque piensen que vienen de otro planeta y un simple mortal, ¿qué va a hacer con eso? ¿No? Eh, y las primeras preguntas es, bueno, pero ¿cómo son? ¿Cómo los identifico? ¿Qué características tienen? ¿Se me habrá pasado alguno por ahí? Seguramente en la gran experiencia que tienen los docentes han de haber pasado con por algunas de ellas, ¿no? O algunos de ellos. Entonces, pues en primer lugar ya comentó Gaby, hay diferentes perspectivas, hay diferentes modelos, conceptos también para nominar a estos niños que pues muestran un ritmo diferente de aprendizaje. Y yo opto, al menos para clarificar, que estamos refiriéndonos a aquellas personas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, visto esto como una capacidad, como una habilidad natural, excepcional para razonar y aprender, ¿no? Se sobresale en estas habilidades para aprender. Pero también no solo una habilidad ahí potencial, sino como una competencia, un desempeño que pueda ser ya documentado y que destaca y se sitúa por arriba del 10% de su grupo, ¿no? Con respecto a su grupo normativo, en uno o más dominios. Nosotros, pues, nos centramos mucho como en la capacidad intelectual, pero puede haber múltiples manifestaciones de esa capacidad. Ya lo comentaba desde el modelo de la SEP, el modelo de aptitudes sobresalientes puede ser desde el ámbito artístico, también científico, más intelectual, más social incluso, ¿no? Algo también interesante en esta idea de definición de la alta capacidad es que abarca toda la vida. Es decir, no solo se observa en la infancia, se puede ir visualizando o detectando a lo largo de la vida, ¿no? En las trayectorias hay modelos muy interesantes en los que podemos observar justamente que depende la aptitud o esa competencia que se alcanza a visualizar. eh, Hay picos de desarrollo en el que es más importante identificar y ofrecer oportunidades de aprendizaje para que se concreten en competencias, en pericia y pues llegar a todo el pleno desarrollo, ¿no?
O sea, hay algunas que se van observando a muy temprana edad y otras quizá a mayor edad, ¿no? Y también la alta capacidad es una evidencia de algo, ya sea pues una alta motivación y aprendizaje veloz, un razonamiento abstracto, pero es posible observarlo o con evidencias o con productos, ¿no? Eh, pero también podemos ver que en este desarrollo de la alta capacidad eh, puede haber factores que lo potencien o lo inhiban. Y estos factores pueden ser pues, los sociales, como pues, la propia familia, la escuela, el contexto social. Incluso pues, un factor que puede potenciar es incluso el factor suerte, ¿no? Ya lo comentaba Gaby, pues de haber estado en el momento preciso en que había una oportunidad por ahí, ¿no? Y esta y no solo pues que haya oportunidades, sino que estas personas puedan tomar esas oportunidades y no solo que ya las tengan, sino que las sostengan, ¿no? En el tiempo. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a ver que hablamos de un colectivo, de un grupo de personas muy heterogéneo. Vamos a centrarnos en particular, si hablamos de niños con aptitudes sobresalientes, más los que visualizamos en el ámbito académico, ¿no? Más intelectual. ¿Y qué características están asociadas a estas aptitudes intelectuales o alta capacidad? Eh, Vemos que vamos a pensar en una idea que es un potencial para desarrollar. También vamos a ver que tienen una forma de aprender diferente, también tienen una forma de sentir diferente. Pueden mostrar un desarrollo asincrónico y por todas estas características, pues notamos unas necesidades específicas. Vamos a ir uno por uno, como un potencial para desarrollar. Lo que nosotros vemos como aptitudes es como esta idea de potencial, de inteligencia en desarrollo, ¿no? eh, son estas altas capacidades en los diferentes dominios, pero no solamente es lo que habría que tomar en cuenta. También para que se desarrolle este gran potencial se requieren algunas características personales como la motivación, la personalidad, el gran empeño, el interés. Son cualidades psicosociales que van a ir modulando estas capacidades, ¿no? Y ya como adelantaba anteriormente, también para que florezcan, se desarrollen este potencial, este dinámico, vemos que se deben de ofrecer una serie de oportunidades y dependiendo la etapa educativa va a ser crucial. Por ejemplo, en preescolar primaria es como educar para el enamoramiento. Eso dicen algunos autores en un megamodelo de alta capacidad, ¿no? En secundaria es educar para la técnica, para la competencia. Y en las siguientes etapas educativas es para la pericia, para volver expertos, ¿no? Llegar hasta la eminencia. Entonces, estas oportunidades, ¿dónde se encuentran? Pues en los ámbitos escolares, también, pues la familia. Conocemos a muchas madres, a padres que están buscando a veces cursos gratuitos, oportunidades, charlas. Eso es el tipo de oportunidades, ¿no? También el contexto escolar, perdón, social, eh, con pues las ferias, las cuestiones más culturales, esta posibilidad y de que le resulte a la sociedad un valor el desarrollar pues los talentos y estas aptitudes, ¿no? Entonces vemos que es un potencial que está, lo que vemos en nuestras aulas, están en desarrollo, ¿no? Que requieren pues un proceso que se facilite para que se concrete luego en talentos. Un segundo punto, entonces, habíamos dicho que es una forma diferente de aprender, porque vamos a encontrar estudiantes que razonan mejor, con menos explicaciones, logran enlazar ideas distintas, van a transferir conocimientos de diferentes ámbitos o dominios, tienen una mayor capacidad lógica, aprenden muy rápido,
se desesperan cuando hay repeticiones o hay que esperar a toda la mayoría en una explicación, y pueden mostrar capacidades verbales también muy impresionantes, ¿no? A veces con dificultad para expresarse, la complejidad, a veces no pueden procesar en lenguaje hablado todos sus pensamientos, pero tienen unas capacidades verbales muy impresionantes. ¿Esto cómo lo podemos observar en el aula, ¿no? Porque para sus tareas, para sus trabajos, pueden tener una visión estratégica y simplificar algunos procesos complejos, muestran una forma independiente también de hacer las cosas, una visión distinta, una forma original y con maravillosas ideas, que es lo que muestra con la creatividad. El aprendizaje rápido también les ayuda a optimizar recursos para dedicarse a algunas otras cuestiones que les interesa, como por ejemplo solucionar problemas. Hay una idea también de resolver problemas sociales o una gran preocupación. Podemos observar que muestran liderazgo de grupos, en ocasiones quizás sean los que nos rompan las clases, las que nos indiquen pues que necesitamos cambiar. Como decía, interrelacionan conceptos, tienen un nivel complejo de pensamiento y además variedad de intereses. Puede que no estén motivados para la escuela, ¿no? Para ciertos contenidos escolares, pero tienen intereses muy particulares que pueden no ser muy entendidos por el resto de sus compañeros, ¿no? Se podrían volver como monotemáticos. Entonces, si tenemos esto en cuenta, estas características de su aprendizaje diferente, pues, ¿qué nos encontramos? Que entran en conflicto con el sistema escolar. ¿Por qué? Porque si no encuentran desafíos, se desmotivan, se aburren. Y lo peor que puede ocurrir en un alumno aburrido, lo peor es la apatía, porque esa apatía, ese desgano puede llevar luego pues a ansiedad, a depresión, y eso es muy duro de atender, ¿no? Puede haber un aburrimiento más proactivo, en donde inventan incluso lenguajes nuevos mientras están hablando en español, es lexema, gremema, y hay niños que ya se han inventado nuevos idiomas, ¿no? Entonces, pues encuentran falta de desafíos, también algunas características como el perfeccionismo puede pasarles mala jugada, la procrastinación también, porque algunas veces se confían o son tan perfeccionistas que no acaban de tener claro cuándo enviar una tarea o cómo terminarla. Les entra con mucha ansiedad también para realizarlo. Eh, También, a pesar de todo lo que dijimos de aprendizaje rápido, podrían presentar dificultades de aprendizaje al tener tantas ideas y no poder seleccionar las más importantes o jerarquizar, ordenar sus pensamientos. Y también podríamos ver algunas características, porque el aprender diferente no significa ser perfecto, ¿no? Bastante desorganizado, ¿no? Entonces, algunos no pierden los apuntes, pierden las cosas, pierden sus gomas, pierden su mochila, ¿no? Están a veces desorganizados y por eso requieren también de un apoyo específico, ¿no? Bueno, entonces tenemos que es un potencial de desarrollo, tiene una forma diferente de aprender, pero también tiene una forma diferente de sentir. Y aquí nos apoyamos en esta teoría del desarrollo emocional de Dabrowski y Piechowski, en el que nos habla que a pesar de que estos autores inicialmente no estudiaron enfocados a la superdotación o a la alta capacidad, se ha identificado que niveles altos de desarrollo emocional son relacionados a pues, las características que muestran personas con alta capacidad. Y en esto tenemos en esta forma de sentir diferente, sobre excitabilidades o intensidades. Todas sus áreas del desarrollo pueden llegarla
a manifestar en ciertas turbulencias o cierta exaltación. Por ejemplo, a nivel intelectual, el querer ser muy preciso en lo que se aprende, el querer profundizar, el no quedarse con una explicación sencilla de sus, pues, relacionados a sus intereses, o si hay un error de parte del docente o en una pronunciación, tienen la necesidad de corregir, ¿no? Y esto les lleva luego malas jugadas, porque no todos los docentes, no todos los compañeros toleran que les sean corregidos, ¿no? Entonces, una necesidad de aprender y de saberlo todo de un tema. Luego cambian, pero quieren saberlo todo. Y estas formas de sentir diferente y de procesar en estas áreas del desarrollo, hay partes luminosas, partes oscuras, como digo, ¿no? En lo luminoso es que pues, les permite hacer acopio de grandes avances y de aprendizajes, pero en la parte más oscura, las dificultades luego de que sus otros compañeros los entiendan, ¿no? En la parte psicomotriz, ya lo comentaba algún participante, muestran una energía que a veces es confundida con hiperactividad y necesitan canalizarlo a veces en un trabajo muy arduo, ¿no? Se clavan trabajando durante horas en algo que es de su interés o también en cuestiones deportivas, pueden llevar a su cuerpo al límite en actividades deportivas o también artísticas, en la danza, porque les interesa explorar todas las posibilidades también de su cuerpo. O podemos ver personas que hablan muchísimo, muy rápido y tienen esta energía que uno se agota, ¿no? Se puede llegar a agotar. Entonces, esta intensidad psicomotriz. En la parte imaginativa, una gran necesidad de crear nuevos mundos, de tener una imaginación desbordante que les facilita entrar a mundos como fantásticos y posibilidad de también tener producciones muy interesantes, creativas, pero al mismo tiempo podría eh, pues sentir que están fuera de la realidad, ¿no? En otra intensidad hablamos de la intensidad sensorial, tiene que ver con esto, cómo procesan la información a través de sus sentidos, que en la parte más luminosa son capaces pues, de distinguir olores, de disfrutar atardeceres, de conmoverse con lo que está a su alrededor, pero también pueden desarrollar algunas cualidades que no son muy bien vistas ni por los padres ni por la escuela en general, porque pueden tener una alta sensibilidad a los ruidos, a las texturas, a los alimentos, a ciertos olores que en ocasiones es confundido con un niño chocante, un tiquismiquis, que todo le fastidia, pero en realidad no pueden procesarlo, ¿no? Y por otro lado, y algo que preocupa muchísimo a las familias, por ejemplo, y también a algunos docentes muy sensibles, es esa intensidad emocional. Eh, muchos niños y niñas suelen ser muy empáticas y se desbordan, no pueden manejar emocionalmente pues todo lo que su cabeza procesa. em, y pueden tener estos picos de estar muy felices, pueden estar también al mismo tiempo como em, muy tristes, lloran por cuestiones o se conmueven por situaciones que no pueden resolver, ¿no? Entonces, esta forma diferente de sentir podemos, algunos autores utilizan esta perspectiva para identificar también en el aula, ¿no? Por otro lado, hablamos de un desarrollo asincrónico en el que identificamos un desarrollo intelectual más precoz a una velocidad pues, que impresiona, pero no lleva el mismo ritmo de desarrollo que lo psicomotor, o lo emocional. Y entonces esto puede generar pues una serie de desarrollos asincrónicos externos. ¿Esto cómo se visualiza?
porque uno espera, hay un desfase entre la norma interna, o sea, cómo está evolucionando, cómo se está desarrollando el niño y lo que se espera para niños de su edad. También se puede observar esta disincronía escolar y social. Aquellos niños que aprenden, por ejemplo, a leer muy rápido o a temprana edad, a los 3 años, cuando en preescolar recién están haciendo actividades pues más manipulativas o de reconocimiento de imágenes y ocasiona pues este desfase entre también la norma de la escuela, ¿no? Y en la familia podemos encontrar también, y algunas familias reconocen, cuando tienen un segundo hijo, por ejemplo, que no tiene las mismas habilidades que el primero, dicen, pues me salió un niño tonto ahora, ¿no? Como el segundo hijo, pero porque se dan cuenta, como no tienen muchas referencias de niños, piensan que todas las cualidades de desarrollo de su primer hijo son lo normal. Y cuando nace un niño con características más regulares, pues dicen, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede visualizar, pero quizá de las cosas más complicadas es esa asincronía interna, cómo procesa el mismo niño esta heterogeneidad en los ritmos de desarrollo, porque pues se da cuenta, ¿no? Que hay, pues a nivel intelectual va más rápido, pero afectivo, y esto lo podemos ver, un niño de 4 años que es capaz de hablarte del universo, pero cuando va al supermercado y pide que le compren un huevito Kinder o un peluche y no se lo quieren comprar, arma un escandalazo. Y uno dice, pero a ver, este niño que es tan brillante, ¿por qué llora? Pues porque tiene 4 años, ¿no? O un niño de 10 años que no puede dormir sin su osito de peluche. Bueno, pues porque a lo mejor está pasando un niño de 10 años que igualmente es capaz de discutirle los valores a su padre, pero pues necesita dormir con su osito, ¿no? Y lo mismo a nivel intelectual y psicomotor. Se desarrollan tanto la parte motora y emocional a un ritmo porque requiere de cierta madurez neurológica, ¿no? Que va a otro ritmo que la parte intelectual. Y también el lenguaje contra razonamiento. Razonan a una velocidad mayor que la posibilidad luego de traducir en palabras, ¿no? El lenguaje. Y esto también luego genera como perspicacia. A ver, este niño que tartamudea o que no habla bien, ¿por qué va a ser sobresaliente? Bueno, pues va a un ritmo mayor. El tipo de actividades que hacemos en el aula puede obstaculizar, ¿no? Bueno, entonces esto, como verán, pues va a requerir una serie de apoyos a nivel social, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel social. Ellos requieren, pues, interaccionar con sus compañeros. Es la parte más valiosa. Las habilidades sociales es el top de las habilidades que necesitamos para ser exitosos en la vida, ¿no? Y sentirse aceptados en el grupo es clave. A nivel intelectual, pues favorecer ritmos de desarrollo, ser flexible, el tener desafíos, retos, ¿no? Y a nivel psicológico, el tener un grupo que comprende, que también el tener un autoconcepto, pues, y una identidad, pues, positiva, ajustada para poder desarrollarse en estos campos. Esto tiene implicaciones entonces para la escuela. Hemos visto, bueno, y si no lo han visto, pues les recomiendo esta película con las precauciones siempre de, pues, los mitos, ¿no? Hay una escena en particular, pues, que está la maestra, una maestra cualquiera, de cualquier lugar de México, del mundo, pues, leyendo el texto. ¿Y qué es lo que provoca en los alumnos? Pues, así, un aburrimiento soporífero, en el que nada más están viendo a ver a qué hora tocan la campana para el recreo, y el Jeremías, que es un niño que recién detectan con aptitudes sobresalientes, pues ya está ahí adormecido, ¿no? En el bien de los casos, adormecido, y si no, pues estará dando vueltas por todo el patio, ¿no? Otra implicación también dentro de la escuela es esta necesidad de que se ajusten los niños a la norma, ¿no? Y entonces podemos ver este efecto Pigmalión en los chicos. Pueden, al no haber desafíos,
entonces ya no se llegan a esforzar demasiado o dejan al último las tareas porque ya los tienen fastidiados y lo que observan los docentes es justamente este poco esfuerzo, ¿no? O que no, o que hacen las tareas al aventón. Entonces empiezan a etiquetar y los niños empiezan a funcionar de acuerdo a cómo los ven los docentes. El efecto Pigmalión tiene que ver con una mitología griega en el que justo Pigmalión deseaba tanto una mujer perfecta que no encontraba para casarse, que decidió él esculpirla en una pieza de mármol y tal fue su deseo y o sea, le encantó tanto su escultura que cobró vida, ¿no? Se volvió real. Y es este equivalente en nuestras aulas, ¿no? A veces las expectativas que tenemos sobre nuestras alumnas, nuestros alumnos, va a influir en su comportamiento o en sus realizaciones, ¿no? Tanto para bien, para mal, ¿verdad? También cuando ponemos etiquetas, pues al final los niños se las van a comprar y se las van a pegar. Nuevamente, tanto para lo positivo como lo negativo. Entonces, cuidado, hay que pues ayudar a este ajuste, porque este efecto Pigmalión, que significa no valorar la capacidad diferencial, o sea que hay niños así en una gama distinta, puede tener grandes efectos cuando no se reconocen esas necesidades o esas características, porque tanto los profesores, maestras, padres, hermanos van a esperar que estén dentro de la norma, ¿no? ¿Se acuerdan de la familia Peluche que le dicen a una de las hijas, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no? Pues un poco es esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? Cuando se sienten diferentes, están en un mundo que no se comprende, y para salvaguardar su autoestima, van a entonces esconder esas capacidades o van a negar su potencial. Yo he escuchado de niños que dicen, no, mejor voy a hacer que parezco tonto porque así ni me llaman la atención, ni me preguntan, ni me señalan, ¿no? Y pueden excluirlos de este grupo de referencia pues porque sobresalen, porque piensan diferente o porque no hablan de las mismas cosas que el resto de su grupo. Eso es como la parte externa, pero lo más grave es el efecto interno, porque entonces ese ajuste eh, el ajuste que tiene que hacer es él, pues en la sociedad, y el mensaje que se manda es que soy un fracasado, porque yo soy el que no encajo, y eso es muy frustrante también, ¿no? Para ellos. Vemos entonces, pues la escuela recibe toda la diversidad, niños de su madre y de su padre, con características muy particulares, pero la escuela lo que intenta es, pues, ante un currículum que, pues, a pesar de estas, pues, reformas y cambios, a veces se sigue haciendo la parte, pues, para lo cual fueron entrenados o aprendieron a ser docentes o aprendimos, y ajustamos pues el currículum, los materiales didácticos a esta gran mayoría. Los que no llegan, los desechamos, o sea, directamente, y para pues esperar pues una carrera de bienestar bien digna, ¿no? Para los buenos ciudadanos que se ajustaron al sistema. Hay un síndrome que me gusta contar, que es el síndrome de Procusto, y Procusto era un mercader, un posadero, también es en la mitología griega, que tenía su posada, su casa, y recibía por ahí a los viajeros o a los viandantes que venían de otros pueblos, y en su casa se dice que tenía una sola cama de hierro. Entonces, si llegaba un viandante, un viajero con las piernas más largas, entonces durante la noche lo amarraba, lo sedaba y le serruchaba las piernas o a veces la cabeza para que se ajustara el tamaño de la cama, ¿no? En cambio, si venía otro más bajito, pues lo que hacía era descoyunturar para que se ajustara a la cama, ¿no?
eso a veces creo que hacemos en la escuela, los que no se ajustan, pues hacemos de alguna manera para, para aplacarlos, ¿no? Para que se queden ajustados o tratamos de tirar más de lo justo. Hay am, otro síndrome muy parecido que es el síndrome de la amapola alta o también de la alta exposición y es como mantener el jardín homogéneo, ¿no? El que no sobresalgan algunas hierbitas porque ahí vamos a cortar. Y esto sucede en el ámbito empresarial, en lo social, en lo académico, cuando alguien sobresale porque tiene nuevas ideas o ve diferente, inmediatamente hay envidias o tratamos de excluirlo o de cortarle o de tirar tierra para que no deje de participar, ¿no? Esto, pues habría que pensar qué tanto lo estamos haciendo en nuestros contextos, ¿no? Y entonces, pues ya hemos visto características de estos niños, niñas y jóvenes. Hemos visto, pues, algunas situaciones dentro del tema escolar, sus necesidades, y entonces entramos a los desafíos, porque, pues, también dirán los docentes, sí, pero a ver, si yo tengo 40 niños en mi aula que son, como digo, de su madre y de su padre, pues ahora, ¿quién va a ver por mí, no? Y esto es lo que quiero comentar. O sea, los desafíos es que hay una organización escolar, hay un determinado número de profesores específicos para áreas, no sé, de deportes o de artes. En ocasiones son escuelas unitarias, no tienen como suficientes recursos, están en lugares a lo mejor pues de muchas carencias. Entonces, ¿cómo está la organización escolar? Otro desafío es la propia formación de docentes y yo felicito pues a las personas que están aquí porque estar motivado es cambiar de prioridades, ¿no? Hoy es viernes, pero decidieron pues dedicarse a estas formaciones. Pero vemos también muchas carencias en la propia formación de docentes, en los currículums académicos de las licenciaturas que forman docentes, no hay o hay escasos currículums donde encontramos materias específicas de aptitudes sobresalientes, talentos o altas capacidades, no se forma, ¿no? Eh, por otro lado, la ratio, el número de alumnos por grupo, es un factor que a veces no elegimos los docentes, ¿no? En ciertas aulas. Y esto, pues no es lo mismo, pues que yo te diga que hagas una adaptación curricular para, pues cada uno de los niños o niñas, ¿no? Es una realidad el trabajar con tantos y además encorsetado a un tiempo específico, porque hay un currículum que hay que cubrir en determinados momentos, porque hay una evaluación que van a hacer y los niños tienen que demostrar haber alcanzado esas competencias. Entonces, los tiempos escolares llenos de fiestas para festejar, Día de Muertos, Día de la Bandera, Día de todo, pues reduce también las posibilidades de innovación. Además, las características del alumnado, pues, si ya decimos, son muchos niños, cada uno tiene también sus propias necesidades, ¿no? El currículum, como les digo, que es único, pero ¿cómo hacerlo diverso, ¿no? ¿Cómo acercamos ese currículum eh, a todos los estudiantes? Otro desafío, desde luego, pues son los materiales, los recursos con los que cuenta la familia, perdón, la escuela, y por último, que también es súper importante, cómo nos relacionamos con la familia, cuáles son las demandas de la familia, no solo de los de alta capacidad, ¿no? Sino cómo son las relaciones de la institución con las familias. ¿Están enfrentadas? ¿Los buscan como aliados? Y esta es una parte importante también en el tema de los desafíos, que es una realidad, ¿no? Entonces, ante estos desafíos, algunas ideas, ¿no? Para ir redondeando. Una idea es pensar, pues, en el contexto escolar. Pensar que, ya lo decía también Gaby, algo muy importante es pensar en toda la escuela, es el enriquecimiento del contexto educativo. El tener un proyecto escolar que conjugue, que organice
las diferentes instancias. Hay escuelas unitarias, a lo mejor solo son de preescolar o solo son primaria, pero poder visualizar algo como a largo plazo que involucre una identidad también de la escuela, una escuela que aprende, ¿no? Cómo pensar la escuela para atender a la diversidad. Y en este sentido, el proyecto pues, de enriquecimiento tendría que impactar, sí, a toda la escuela, al aula y también ofrecer oportunidades extracurriculares o fuera de la escuela, ¿no? de enriquecimiento. Vamos a dedicarnos en particular al tema del aula, ¿no? Podemos hacer modificaciones eh, dentro del aula, la docente, el profesor puede hacer modificaciones a los contenidos, pero también a la forma en que trabaja los contenidos y también a la forma de evaluar, ¿no? Entonces, cuando pensemos en nuestra aula, pensar qué contenidos podría compactar, qué contenidos podría profundizar, qué contenidos podría obviarlos o pasarlos así rápido, ¿no? Vamos a ello. Para modificar un poco el contenido, habría que revisar el perfil de mis estudiantes. ¿Qué características tienen los estudiantes? El grupo en particular, ¿no? Esto puede hacerse también en las primeras semanas, en el primer mes de escuela. El perfil del alumnado, lo podríamos ver, pues estas preferencias. Tenemos a veces grupos como muy dinámicos, podríamos identificar estos estilos de aprendizaje, los intereses, cómo se llevan entre ellos, identificar que en mi grupo hay distintas capacidades y también diferentes niveles de acceso al currículum, ¿no? Con ciertas competencias o conocimientos previos. Si nosotros identificamos esto, podríamos pensar cómo realizamos ajustes razonables a mi plan de trabajo, pues del nivel educativo en el que estoy, como comentaba, a lo mejor compactando, viendo de manera más rápida ciertos contenidos y profundizando en algunos que vemos que en particular los alumnos sobresalientes tienen interés, ¿no? Si estamos viendo temas del océano y estos niños, por ejemplo, nosotros en el BIPAC tenemos un chico que es un enamorado de los tiburones, ¿no? Entonces sabe todos los tipos de tiburones, todos los ambientes en los que viven, pues a lo mejor pues profundizar en ese tema de interés cuando se vea una materia o una serie de unidades de aprendizaje en el que tenga cabida, ¿no? El aprendizaje significativo, que ahora más adelante pues me dedicaré un poco. También pensar que las actividades promuevan una forma diferente también de cuestionar, de aprender y, y aceptar también que nos van a cuestionar, porque quizá el pensamiento crítico y pensamiento creativo son como dos top de aspiraciones del colegio, pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos a un niño que nos cuestiona, que no se conforma con lo explicado y además que tiene una manera distinta de presentar las actividades o hace bromas, no nos gusta tanto, ¿no? Entonces, hay que revisar cómo desde nuestra propia formación vamos ajustando nuestras actividades para favorecer y que no nos molesten estas nuevas formas, ¿no? Y algo súper clave es cómo trabajar los contenidos más académicos, más de pensamiento crítico, creativo, toma de decisiones, solución de problemas con la autoestima, ¿no? Y con las relaciones con los demás, ¿no? Con las fortalezas. Gaby ya comentaba que cuando se hace una adaptación o se presta atención específica a los sobresalientes, habría que identificar esos intereses, sus áreas de oportunidad, sus fortalezas y no descuidar para nada la parte afectiva, ¿no? Entonces, en cuestión de contenidos, eso es lo que podemos identificar o modificar. En los métodos, también
Hay diferentes modos de agrupar a los niños, que puede ser por grupos heterogéneos en aprendizaje colaborativo. Quizás se puedan agrupar de manera específica por capacidades, por intereses. Eh, También hay otras estrategias que, pues por el tiempo no desarrollaré, pero hay bastante información, es una formación que está en movimiento sobre aprendizaje multinivel o el diseño universal para el aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, trabajar en centros de interés que aúna estas perspectivas de proyectos y da oportunidad de exponer ante un auditorio sus hallazgos específicos, ¿no? Y también pues el uso de las herramientas tecnológicas y de aprendizaje, las tecnologías aplicadas al aprendizaje para trabajar en el aula, ¿no? Y con respecto a la evaluación, pues también vemos una perspectiva importante para diversificar la forma en que evaluamos, ¿no? El aprendizaje. Pueden ser a partir de hacerlo de manera individualizada, por preferencias o por dificultades, algunos que tengan dificultades a lo mejor para eh, la redacción, hacer formas diferentes para trabajar como evaluación basada en escenarios o colaboraciones digitales, a través de rúbricas, a partir de juegos, a partir de elaboración de artículos, de videos, de proyectos de servicio comunitario, un trabajo donde tengan que presentar un producto que conjugue varias áreas, ¿no? Y también, pues, favorecer la autoevaluación. Un ejemplo para clases, bueno, es cómo organizar tu clase con este tipo de tareas, introduciendo algo que llame la atención, algunas tareas para explorar conocimientos previos, algunas ya de desarrollo específico de esas temáticas que vas a desarrollar, algunas tareas de aprendizaje autónomo en las que les ayude a consolidar. En el caso, pues, de algunos niños, pues, que no sean exactamente de su interés o capacidad, tareas de refuerzo, algunas tareas de recuperación, que pueden ser actividades extra, y algunas tareas que ayuden a ampliar la información, también identificando, pues, estos intereses, ¿no? Otra cuestión, y también ya para cerrar, son algunas actividades que le llamo actividades duras, que son un acrónimo de desafiantes, útiles, recompensantes, auténticas y significativas. Por ejemplo, desafiantes y aunado a lo que comentaba anterior, algo que les ayude a hacerse preguntas, a algo que les choque, que no cuadre, que haga este conflicto cognitivo, algo que reconozcan como útil, ¿no? Llamamos desafiante, útil, que puedan llevar del aula al contexto escolar, que lo valoren como que aprendieron algo nuevo, que sean recompensantes, que eso les llene de orgullo haber elaborado un producto, que lo lograron, un experimento, algo que hicieron con sus compañeros y pudieron concursar. Entonces ya llevamos duro, desafiante, útil, recompensante, auténtico, y esto está muy valorado también ahora por la reforma, el llevar a hacer actividades que simulen el estar en laboratorios o el hacer que soy científico, que soy un antropólogo, que soy un médico, que soy un reportero, porque les da también herramientas experimentales y de entusiasmo, ¿no? Entusiasman y además de actividades que son significativas, que se ajusten a los conocimientos a los conocimientos, a los ritmos de aprendizaje y que encuentren un sentido para también sus vidas, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues desarrollar la creatividad, activar más pues este proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar contenidos a capacidades y métodos, ¿no? Y algo que me gustaría para cerrar es que, ojo, los niños no aprenden de las personas que no les gustan. Y esta es una cuestión que comentaba Rita Pierson en una charla. eh,
Por eso creo que el factor docente en el aula puede ser clave para estimular, desafiar a estos chicos, ¿no? Para concluir, pues verán que hay modelos diferentes de intervención, no hay programas, estrategias, instrumentos, evaluaciones buenas o malas, sino adecuadas o inadecuadas. Y aquí el papel súper importante del docente para la atención a la diversidad y para cuestionar estas capacidades críticas, reflexivas, analíticas, ¿no? Para intervenir de esta manera, pues, en el aula, ¿no? Vamos identificando la importancia de la identificación, que hablará ahora mi colega Lolita, y ver también, evaluar que cada propuesta que hagamos, ver qué efectos tiene y si logramos realmente esos objetivos, ¿no? Identificar, seguirlos, hacer el caso, el seguimiento de caso y pensar no solo en mi aula, sino cómo pienso en red con otros compañeros y con otras escuelas. Creo que se pueden beneficiar mucho nuestros niños y niñas, ¿no? Pues por mi parte es todo y pues algunos minutitos nos quedarán para conversar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Eh, pues excelente información también la que nos ha compartido y los invitamos a que los que tengan preguntas puedan hacerlas en este momento. Por favor, tenemos una manita alzada em, a ver, la alzó primero. Es que solo dice iPhone. No Em, sea yo, ajá, sí, iPhone, por favor. perdón que no No, registré. no, 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 Soy no se Lupita preocupe. Antimo y quiero pues agradecer la ponencia y la información tan puntual y tan precisa. Yo puedo identificar mientras charlaban eh, alumnos que están ahí, que tienen esto, y de repente es muy difícil lidiar con la parte conductual, ¿no? Entiendo que ya nos dijo la ponente los desafíos y cómo podemos abordarlo, eh, pero hay algo que pudiera ser adicional a esta gestión y autorregulación de emociones, porque de repente pueden llegar a ser un poco desafiantes o parecer desafiantes los niños. Sí, a veces esos desafíos justamente nos muestran las necesidades que tienen, ¿no? De flexibilizar o de atender sus necesidades, pero también podemos encontrar niños que se les dificulta la autorregulación. No hay un control, dirían los neuropsicólogos, inhibitorio de sus conductas. En ocasiones cuando se atiende de manera adecuada o ajustada o diversificada, cuando no queremos que se ajusten a lo que todos hacen al mismo tiempo, cuando también saben qué se espera de ellos, puede reducir justamente esas incomodidades del aula. Pero cuando ya es una dificultad por exceso de energía, a lo mejor sí requeriría un apoyo extra eh, para enfrentarse a estos desafíos del aula. A lo mejor la vida, diría una colega amiga, dice, la vida es dura y quizá no siempre se van a ajustar todos los contenidos, no va a ser igualmente, ¿no? O no va a ser todo totalmente ajustado a las necesidades, y, pero hay estrategias también para regular o no necesariamente tener sentadas a las personas. Si tienen claro su trabajo, pueden pues hacerlo en otro espacio, ocupar otros espacios de la escuela eh, y buscar otro ritmo de aprendizaje para que no rompan las clases, ¿no? Muchas gracias, doctora Gal. Tenemos tiempo, creo, para dos preguntitas más. La primera dice así: ¿los programas de enriquecimiento de los estudiantes CONAS necesariamente deben ser elaborados por docentes de USAER? Esto lo pregunta Alba Cruz. Lo ideal es que las personas de USAER apoyen a los docentes, ¿no? Y en la medida de lo posible hacer bancos de recursos para no dejar
solo a las docentes de aula, que finalmente son las que van a atender la mayor parte del tiempo a estos niños, pero tampoco las maestras de USAER tienen el tiempo para hacer todas las adecuaciones. Entonces, debe ser un trabajo, como digo, en conjunto de varias maestras para que los recursos que sirvieron para un grupo, a lo mejor, sirvan de insumo para otras maestras, ¿no? Pero la maestra de USAER está de apoyo también a la docencia, pero no es la encargada de atenderlo todo el tiempo. Ok, una última pregunta de Diana. ¿Qué tan factibles son estas adecuaciones si en la misma aula tenemos alumnos con rezago y TDA y solo un alumno con altas capacidades? ¿Qué sugerencia me puede dar? Hay estrategias de enseñanza multinivel en el que a lo mejor hay un niño con aptitud sobresaliente, pero hay bastantes de alto rendimiento que les gusta aprender. Entonces se puede hacer, solicitar pues productos o metas específicas para estos diferentes niveles de alcance, ¿no? Esto desde luego requiere, pues sí, de una planeación, de una visualización de parte del docente, pero pues sí, empatizo con lo que decía Gaby, de pues algunos maestros que han dedicado muchísimo tiempo a la atención de estos niños, pero dicen, ya no quiero ninguno más. Pero yo creo que hay que modificar, hay como trabajar de forma diferenciada. Aprendizaje cooperativo es una ayuda también para que nos ayuda a gestionar también más el aprendizaje de los diferentes ritmos de aprendizaje. Y creo que son estrategias que se pueden introducir más o menos factibles dentro del aula. Muchas gracias, doctora Gaby. Y una última que preguntaba una persona de apellido Guerra, que ya no la veo por aquí. No, yo estoy aquí, levanté la mano. Ok, Fran Guerra, por favor. Sí, Fran Guerra. Gracias. Buenos saludos y felicitaciones. Tengo tres inquietudes, no sé si quepan. Bueno, primero, gracias por la bibliografía. Acabé de comprarle en Amazon el de Dabrowski, que me ha parecido impresionante esa referencia. La otra es, pues si estaba revisando las evaluaciones hechas en PISA. Yo soy ecuatoriano y bueno, creo que tenemos algunas particularidades comunes. Y veo que los resultados han sido mm, bajos de la media mundial. Entonces, si lo integran el desarrollo de altas capacidades en las escuelas regulares, ¿cuán factible es que los docentes de aula que no han sido preparados para ello puedan abordar no sé si compromiso o una actividad más, si posiblemente la enseñanza tradicional todavía sigue vigente en las aulas, pese a que curricularmente o en forma teórica asumimos otros componentes, que sería esa la primera. Voy a hacer solo dos. Y la segunda, si los programas para la mejora de la inteligencia los acogen o pueden ser usados como filosofía para niños, niñas y adolescentes, o el mismo programa de enriquecimiento instrumental de Bernstein u otros en ese sentido. Sí, Gracias, Fran. gracias, Frank. Pues en la primera, fíjate que hay un sistema de enriquecimiento escolar de toda la escuela de Renzulli que propone diferentes niveles también de atención y para la identificación, para que nadie se quede fuera también de la probabilidad de ser identificado y atendido. Y estos niveles de enriquecimiento parten de actividades generales para todos los niños, por ejemplo, ir a un museo o llevar a un científico a que te hable de sus investigaciones, ¿no? Eso que tiene un impacto para todos los niños. Pero hay otro siguiente nivel que le llama de puerta giratoria, es un nivel 2 en el que algunos niños con intereses específicos pueden empezar a investigar, a profundizar en temáticas
que le son comunes a una profundidad, a un ritmo pues, de mayor alcance. Y luego un nivel 3 en el que ya de manera particular estos niños o niñas pueden ser emparejados con mentores para desarrollar proyectos quizá con impacto social, ¿no? O de acuerdo pues, a los intereses. A lo mejor no necesariamente resolvieron grandes problemas, pero sí pues intensificar su área de mayor experticia. Entonces, es un modelo bastante inclusivo y amigable, con una serie de requisitos que se puede plantear como un proyecto de escuela, ¿no? Y el segundo, desde luego, hay programas muy específicos de mejora de la inteligencia o del pensamiento, como los que comentabas de filosofía para niños, de Lippmann, o hay también de Angélica Sátiro, el proyecto Noria, que pueden ser recursos para el enriquecimiento y desarrollo de la creatividad. La doctora Lolita Valadez y el doctor Julián Betancourt tienen pues grandes obras que nos ayudan a desarrollar también la creatividad en la escuela. Hay muchos recursos, ¿no? Y en específico, pues para irradiar esa excelencia, pues en el aula. El de enriquecimiento instrumental también puede ser una herramienta interesante para mejorar los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, sí, desde luego son recursos. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Gracias a nombre de Umbrales por aceptar la invitación, por compartirnos eh, todo este conocimiento y pues no nos queda más que agradecer. Pues muchas gracias y por aquí estaré también por si hay alguna pregunta que pueda contestar por ahí.